continuamos leyendo. Habíamos visto el 1, 2 y 3 el viernes pasado. Dice, amados hermanos, dice, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Muy interesante esta versión. Fíjense, dice, cada vez, dice que nuestra fe es puesta a prueba, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿No? Venimos hablando de estos temas, ¿no? Interesante la visión de Santiago, ¿no? Dice, hablando de la constancia, en otras versiones va a decir la paciencia, ¿no? Pero entonces esta virtud, la paciencia o la constancia, es de alguna manera el termómetro, podríamos así decir, que el Espíritu utiliza para principalmente medir, no Dios ya lo sabe, pero para mostrarnos a nosotros nuestro crecimiento. O sea, la constancia y la paciencia, principalmente. O sea, a veces uno piensa y dice, ¿por qué? ¿Qué hace esto? Bueno, justamente esto hace que nuestra fe, que habíamos dicho que responde a Cristo, responde sí a la salvación, tiene que ser trabajada. Y Santiago siempre mantiene en vista esto, una fe que hace, una fe activa, una fe dinámica, ¿no? O sea, que en un momento se acuerdan que él dice, bueno, mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Lo que nos presenta a nosotros el desafío, como venimos diciendo estos domingos, es que somos entonces productores de pruebas de lo que Dios hace. O sea, a través de nuestras obras podemos demostrar que hay fe y que nuestra fe está puesta en Jesucristo. Ahora, Santiago va a la paciencia, a la constancia, ¿no? Y esta es una virtud que muchas veces nos juega en contra. Fíjense que no habla ni de conocimientos, ni de nada raro, sino sencillamente ser constante. Más adelante va a hablar de la persona de doble ánimo, que un día sí, un día no, que un día está bien, que un día está mal, o que un día es súper espiritual y al otro día está haciendo cualquier barbaridad, ¿no? O sea, Santiago dice, miren, esa persona no va a recibir nada de Dios. Dice, por eso es importante, dice, cuando a través de las distintas pruebas, de las distintas circunstancias, situaciones adversas, en esta versión habla, dice, enfrentar problemas, ¿no? En esta versión lo tiene así, dice, hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Fíjense, ¿no? Tiempo para alegrarse, porque estamos enfrentando problemas. Dice, ¿por qué? Bueno, porque esto, como decíamos, desarrolla, fortalece, hace que madure nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra paciencia. Y no solamente Santiago tiene esta visión. Si ustedes recuerdan, Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, ¿no? En la versión Reina Valera, es el texto que comienza, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también, dice Pablo, en la tribulación. Pero en esta versión, es la versión viviente. Mire qué lindo como está puesto. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora, debido
a esto, y a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y mire cómo dice a partir del versículo 3, ¿no? Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Acá Pablo habla de resistencia. Santiago habla, entonces, en algunos de paciencia, de constancia. Pablo acá habla de resistencia, en lo que tenemos como tribulaciones, como pruebas. Dice, también nos alegramos, y vuelve a aparecer la misma actitud. Fíjense, ¿no? No que nos quejamos, también nos alegramos, dice, de enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Me encanta esta versión como está. En la Nueva Traducción Viviente. Dice, la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y la esperanza no acabará en desilusión. Porque sabemos que que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hermosa traducción, hermosa traducción. Pero me gusta esto, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Desarrollamos resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Por eso Santiago después la asocia en la falta de paciencia o de constancia con el hombre de doble ánimo. ¿No? La persona de doble ánimo, ¿no? Es aquel que no tiene un carácter firme, ¿no? Sino que es llevado, como dice el mismo Santiago, de acá para allá, como una ola. Pero Pablo vuelve a reforzar esta idea. La prueba, los problemas nos llevan a reforzar nuestro carácter. Dice, o sea, en otras palabras, nos llevan a la madurez cristiana. Y no solamente Pablo habla de esto también, sino Pedro, mire 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, 1 Pedro 1:6, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Lo mismo que Santiago, el mismo concepto. La prueba se va a demostrar que su fe es auténtica. Entonces, ¿hay una fe falsa? No sabemos, no podríamos decir quizás si es falsa o no, pero que es una fe débil, que puede haber una fe inmadura. La fe no es madurez, la fe no es seriedad, la fe simplemente es el primer paso. Pero acá Pedro vuelve a hablar, nuevamente dice, porque estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿No? Impresionante. Entonces, si estamos en problemas, como dije la otra vez, no si nos metemos en líos. Si yo voy y hago algo indebido, si yo voy, robo algo, me agarra la policía, me mete preso, no puedo, señor, estoy atribulado, estoy preso. No, no estoy preso, estoy pagando lo que hice. ¿No? O sea, si uno, digamos así en castellano o en criollo, ¿no? Mete la pata, evidentemente no es que Dios trajo una prueba. Las pruebas que Dios trae, los problemas, aparte no contienen mal, no son mal, o sea, no son para que nosotros intentemos muchas veces a ver cómo zafo de esta, bueno, no importa, total, la cuestión es que pueda superar esto, no. Toda prueba que Dios trae es para probar la fe. Y la fe es la palabra de Dios. O sea que muchas veces aún la actitud a tomar puede llegar a sonarnos hasta ilógica, ¿no? Porque frente a determinados problemas
yo tengo una manera de resolverlos, pero Dios muchas veces nos insta a esperar, a orar, a resistir, a callar, a veces a callar de amor, a someternos a Él, ¿no? Así que Santiago, Pablo y Pedro, ¿no? O Jacobo, Pedro y Pablo, están en la misma sintonía en esto. ¿Estás pasando por pruebas? Alegrate porque Dios está trabajando en tu vida. La prueba en sí no tiene sentido y no es el objetivo tampoco. El objetivo es que tu fe sea fortalecida en esa prueba. Ni aún superar la prueba es en sí el objetivo final. El objetivo final es que tu fe salga fortalecida, que hayas desarrollado la resistencia, como cuando haces ejercicio. ¿Viste? Que empezás haciendo una serie de 10, 2 series de 10, 3 series de 10, cada una vez va afianzando eso, hasta que en un momento uno desarrolla justamente su resistencia. Pero esto es lo mismo, ¿no? Y en segundo lugar, Santiago dice, pero, porque a veces uno dice, bueno, pero la verdad que me cuesta, frente a estas cosas está bien, lo entiendo, está bárbaro, pero no me sale, o sea, la verdad que no me cierra. Entonces Santiago dice algo muy interesante, si necesitan sabiduría, porque para soportar las pruebas, para alegrarse en las pruebas, porque se desarrolla nuestra resistencia, y eso nos ayuda a crecer y madurar, hace falta ser sabio. Entonces, Santiago es bien claro acá. Si alguno dice, amados hermanos, empieza a hablar, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y Él, dice, se la dará, dice, no les reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar. ¿No? Ahora vuelvo otra vez a hablarnos seriamente, Santiago. Dice, si no, saben entonces, si todavía tienen ese sentimiento, dice, bueno, ¿cómo hago para depender de Dios constantemente en una prueba, en una situación? Dice, pedí sabiduría. Porque la sabiduría es el conocimiento en práctica. Podemos definir sabiduría como conocimiento en práctica. El conocimiento en sí mismo no es sabiduría. El conocimiento es conocimiento. Pero cuando yo todo el conocimiento que tengo de Dios, a través de la palabra, a través de los años, de la experiencia, de lo que he escuchado, de lo que miro, de lo que canto, de lo que converso con hermanos, si a través de, si todo ese conocimiento que voy teniendo, lo sé manejar y lo sé usar en el momento apropiado, bueno, esa es sabiduría. Eso es tener sabiduría. Saber usar el conocimiento adquirido en el momento apropiado. Y Santiago lo define eso, dice, así que dice, si necesitas sabiduría, pedile a Dios. Orá. Hoy veía un meme, tiene un dibujo, después se lo voy a mandar en el WhatsApp. Se ve un hombre y dice, Señor, háblame, ¿no? Y de la nube sale una mano con una Biblia, ¿no? Más ilustrativo imposible, ¿no? Está la mano con la Biblia, acá tenés, ya te hablé. Como dice el autor Hebreos, Dios habiendo hablado anteriormente a los padres por los profetas, en este tiempo nos habló por el Hijo. O sea, el Hijo es la última palabra de Dios. La última palabra de Dios hablada es Jesucristo. No hay otra palabra hablada. No hay otra cosa. No hay más. Es Cristo mismo. Es Jesucristo. Y bueno, ahí ya tendremos para entrar a profundizar y a filosofar, pero no es lo que nos toca hoy. Pero Santiago dice entonces, si necesitas sabiduría, pedile a Dios. Pedile, y se te la va a dar. Te la va a dar. Se no te va a reprochar por pedir sabiduría. Como decía alguien, no me acuerdo el otro día con que hablábamos, y alguien decía, yo me acuerdo que mi mamá decía, nadie nació sabiendo. Es verdad, nadie nació sabiendo. Y en estas cosas tampoco. En las cosas espirituales tampoco nacimos sabiendo. No es que nos convertimos y ya está, ¿no? Sin embargo, Santiago es bien claro en esto. Busquen sabiduría. Busquen sabiduría. Si no tienen, pídanla. Si no tienen,
vayan creciendo en esto. Dice, Dios es generoso, dice, y cuando se la pidan no los va a reprender, no los va a reprender. Pero, dice, lo que sí, no duden nada. Cuando pidan, no duden. Porque, a ver, nosotros somos bárbaros en cuanto a lo que es fe salvífica. ¿En qué sentido? En el sentido de que ninguno de nosotros por ahí duda que Cristo murió por nosotros. No, ninguno va a dudar. Ninguno de nosotros va a dudar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ninguno de nosotros va a dudar que cuando nos morimos acá vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Nadie va a dudar eso. Pero cuando de pronto decimos, bueno, hermano, pero en este problema que estás pasando, orá y el Señor te va a responder. Y no sé, quizás cuando tengamos un problema con, no sé, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, dice, ¿por qué no orás? Y sí, yo voy a orar, pero en realidad tendría... No, dice Santiago. Dice, el que pida a Dios, pida sabiduría, pero tenés que acercarte a pedirle sin dudar. Sin dudar. Lo que pedís, pedís sabiduría, vas a tener sabiduría. Ahora, pedís otras cosas y bueno, cuidado. Porque en un momento más adelante Santiago va a decir, pedís y no recibís, porque pedís para darte los gustos vos. Cuidado. Pero acá dice, pero acá sí, pedís sabiduría. Pedís sabiduría. Dice, Dios te la va a dar sin reproche. A cualquier edad. No es que ya los que pasamos cierta barrera ya somos sabios, no. A cualquier edad. Frente a un problema, a la situación, a la adversidad, donde nuestra fe es probada para que nuestra vida sea fortalecida en Cristo, bueno, tenemos que tener esta sabiduría. También más adelante Santiago va a hablar de la sabiduría terrenal, que es la diabólica, es el ser piola, el ser canchero en esto, ¿no? Yo la zafo y hago un movimiento de cintura. Bueno, no. Dice, esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría de Dios es diferente. Así que les invito a que en este tiempo nos vayamos con este pensamiento, ¿no? O sea, si estás en una situación así, complicada, o tenés cosas que tenés que resolver, primero alegrate que Dios está trabajando con vos. Segundo, pedí sabiduría para poder tomar la decisión correcta. El cristiano tiene una sola opción, que es hacer lo correcto. Tenemos una sola opción, hacer lo correcto. Podemos hacer lo otro, pero no es una opción de Dios. La opción del Señor es hacer lo correcto. Así que te invito